Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina de la UMSA, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de conversar de un tema sumamente importante, un tema que afecta a una muy buena parte de los bolivianos y también a la población en el mundo. Una enfermedad que fundamentalmente se ubica en el área de los pulmones, pero que es capaz, si no se controla, repercutir prácticamente en todos los sistemas del organismo humano. Estoy hablando de la enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Esta enfermedad no es exclusiva de los fumadores. Puede parte de la población, reitero, adquirir la misma. Para hablar de este tema tan importante, vamos a contar con la presencia de una distinguidísima colega. Ella es neumóloga, investigadora del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, es la doctora Carla Murillo. Con ella vamos a abundar en el tema que estamos seguros que ha de ser de vuestro completo interés y agrado. Pero antes de entrar en tema, creo que es sumamente importante nuevamente referirnos al tema de la violencia que afecta a la población de nuestro país. Fíjense ustedes, 3 datos simplemente. El primer día, el 1 de enero del 2019, debutamos con 3 feminicidios. 3 muertes de mujeres de forma violenta. La CEPAL publicó recientemente un ranking de los feminicidios y Bolivia se lleva la flor. Tiene entre los países sudamericanos la mayor incidencia entre la población. Se dice que más o menos es de 2 feminicidios por cada 100.000 habitantes. Y fíjense ustedes lo que esto significa. Pero para más abundamiento todavía, hace pocos días, una mujer fue internada en el hospital público, en el hospital de clínicas, con serias lesiones, pero particularmente con una lesión severísima en los ojos, en uno de ellos al extremo que prácticamente lo perdió. El problema es que este modo de ejercitar violencia nos está mostrando que prácticamente la población está descontrolada. ¿Quién le pone coto a este tema? Creemos que desde la universidad, desde la Facultad de Medicina, tenemos la posibilidad de pedirles a ustedes, distinguidos padres de familia, a sus hijos que están creciendo, a los jóvenes que ya a lo mejor van a la universidad o se desempeñan en distintos oficios, no permitan que esto cunda. No es posible que alguien admita, consciente o inconscientemente, voluntaria o a lo mejor no voluntariamente, de que ejerzan violencia contra uno. Hemos señalado, ese señor que le propinó semejante lesión a la señora en cuestión no tenía ningún derecho de hacerlo. Puede haber sido su cónyuge, su pareja, a lo mejor puede haber sido su familiar, pero ¿quién le dijo que era propietario de otra persona? No fue casual que en los años pasados también autoridades de distintos niveles de gobierno hayan incurrido en estos tipos de violencia. Pensábamos que eran situaciones aisladas, pero está visto que esto es una constante. Entonces, amigos, pongámonos en campaña. No permitamos que esto continúe. Denunciemos a la gente violenta, porque cuando se cegan vidas, eso es irrecuperable. La denuncia es un mero acto protocolar. Creemos que debemos frontalmente luchar contra la violencia. Finalmente, el feminicidio o grados extremos de violencia no son nada más que el ápice,
la punta del iceberg. Antes de ello han sucedido muchas cosas que se han soportado, se han fomentado y a lo mejor inclusive se han ocultado. A lo mejor se ha sido cómplice de la situación. Esperemos sinceramente por nuestros hijos, por los que vienen detrás, para que no sufran lo que estas personas sufran, que podamos abatir, ojalá prontamente, la violencia. Este no es un tema político, este es un tema fundamentalmente social y todos podemos contribuir a ello. Muy bien, dicho esto, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UMSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UMSA Transparente. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés se ha creado para promover la igualdad, el respeto y la equidad entre los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, luchar contra cualquier forma de discriminación, acoso y vulneración de tus derechos. La Defensoría de los Derechos Universitarios está trabajando pensando en ti. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, está compartiendo el set con nosotros la doctora Carla Murillo. Ella es una médica, neumóloga, especialista en esta área, pero además investigadora del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Ella es también nuestra docente en la Facultad de Medicina y entonces es pues una autoridad para hablar de lo que señalamos, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctora Carla, qué gusto saludarla, gracias por compartir y venir con nosotros. La audiencia está ávida de escucharla y a lo mejor a la gente le parece muy raro este tipo de enfermedad o el título de la misma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué no nos hace el favor al mismo tiempo de dirigirse a la audiencia, de aclararnos de qué se trata este cuadro? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación, doctor. Estoy muy feliz de poder hablar acerca de este tema que es muy importante y tiene mucha frecuencia en nuestro país. La EPOC abarca dos enfermedades, que es la bronquitis crónica, que es aquella persona que tose y escupe, ¿no?, por más de 13 años durante 2 meses consecutivos. Esta expectoración puede ser de diferente color, si es amarilla o verde puede haber una infección o generalmente puede ser blanquecina o transparente. Ese es un diagnóstico clínico del bronquítico crónico. Y la otra patología es el enfisema pulmonar, que es una definición anatomopatológica en la cual nosotros vemos que los alvéolos se rompen y existe atrapamiento aéreo, para lo cual nosotros tendríamos que hacer una biopsia que es muy riesgosa. Entonces, por eso hay diferentes estudios que los vamos a ir hablando para hacer el diagnóstico de esta patología. Pero para que nuestro auditorio, doctora Carla, entienda mejor, el sistema respiratorio prácticamente es una serie de tubos, ¿no es cierto?, y obviamente de membranas que van a permitir que el oxígeno se pueda intercambiar con el anhídrido carbónico, el oxígeno del aire y el anhídrido carbónico del metabolismo de nuestro organismo. Exacto. ¿Cómo es esto? Perdón, doctor. Como usted dice, es muy cierto. Se podría decir que estamos formados por cañerías por donde ingresa el aire. Nosotros en la respiración metemos oxígeno que va a ingresar por la tráquea, bronquios y en los pulmones. Estas cañerías se van dividiendo 17 hasta 23 veces y hasta el final llegan los alvéolos. Los alvéolos son estructuras donde se va a producir el intercambio gaseoso que usted habla, donde ingresa el oxígeno y el anhídrido carbónico se va a eliminar. Entonces la lesión del enfisema pulmonar es a nivel de estos alvéolos, que serían como globitos a nivel periférico, ¿no?, que es muy importante, que debe estar sano en su totalidad para que exista un buen intercambio. El enfisema, doctora, es el atrapamiento de aire en esta zona y posibilidad de vaciar luego. Sí, los alvéolos son varios globitos formados, pero estos se van rompiendo las paredes, las estructuras entre uno y otro globito, entonces se va acumulando aire y ya no existe un buen intercambio gaseoso. En estos pacientes todos pueden meter el aire, pero el problema es en eliminar, ¿no? Ese es el gran problema de los pacientes con EPOC. Correcto. Y en la bronquitis, doctor, estamos hablando de la inflamación de todos estos tubos, ¿no es cierto? Sí. Tráquea, bronquios, bronquiolos. Perfecto. El bronquítico crónico, como hemos dicho, son como tubos, los cuales se va a engrosar. El bronquio aumenta de grosor y por lo tanto aumenta más moco, ¿no? Acá hay glándulas y estas glándulas secretan más moco y tenemos que evitar que se obstruya, entonces se va obstruyendo, el aire va con dificultad del ingreso y se va a formar moco y por eso el paciente, la característica de estos es que en cuanto amanecen escupen. Correcto. Entonces, distinguidos amigos, la doctora Murillo nos explica de que los bronquios, que están recubiertos obviamente de una mucosa, que segregan moco normalmente, en este caso, por el proceso inflamatorio, segregan mucho más y la luz del tubo disminuye por este motivo. Y claro, es ahora entendible porque el bronquítico tiene dificultad para respirar y tiene que expectorar aquello, sí o sí. Si no, no puede funcionar adecuadamente. Doctora, en ambos cuadros, o prefiere por separado, ¿existen factores predisponentes comunes o son distintos?
No, para ambas patologías el factor predisponente es el hábito tabáquico, es decir, los cigarrillos que una persona fuma. Estos cigarrillos, uno puede ser fumador activo, la persona que fuma diariamente, otra puede ser el fumador pasivo, el que va inhalando el humo de las personas que fuman, y también es cocinar con leña, que en nuestro país es muy común. Se podría decir que ya no existe esto, pero es en las provincias, en los pueblos, siguen cocinando con leña, y aparte de la leña utilizan la posta de vaca, que es más barato. Entonces eso es lo que produce lesiones, pero también las ocupaciones son muy importantes, como por decir, ahora está de moda la construcción en nuestro departamento, los albañiles, los carpinteros, los pintores, las amas de casa tienen un gran factor de riesgo porque ellas cocinan, ellas limpian, tejen, bordan, pintan, para tener tal vez algo de ingreso extra. Entonces es un factor de riesgo. Incluso las peluqueras tienen un gran factor de riesgo para tener esa patología. Y otra ocupación importante son los músicos, los que tocan instrumentos de viento, también tienen mayor predisposición a hacer el enfisema pulmonar. Correcto, por el esfuerzo además, ¿no es cierto? Ajá. Doctora, esto quiere decir que estas partículas tan pequeñitas, invisibles prácticamente, que ingresan al pulmón, que por su presencia pueden provocar inflamación, la bronquitis, o al final quedar en depósito sobre los alvéolos, son los culpables, para decirlo de forma sencilla. Sí, generalmente esta patología, como usted indica, es una enfermedad crónica, o sea, es de varios años, es decir, estas partículas tan pequeñas se van acumulando y a partir de los 40, 45 años recién uno empieza a tener estos síntomas, porque cuando uno está joven, generalmente nuestros albañiles son muy jóvenes y no tienen ninguna sintomatología por el momento, pero cuando ya tengan 40, 45 años ya van a empezar a toser y a tener cansancio, ¿no? Claro, enseguida hemos de hablar, amigos, de la sintomatología. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, doctora Murillo, no todos los que fuman hacen el EPOC, también hacen otras personas que no fuman, ¿verdad? ¿De qué depende este problema? Generalmente cuando nosotros hablamos del hábito tabáquico tenemos que sacar el índice tabáquico. ¿Qué es el índice tabáquico? Es el número de cigarrillos que una persona fuma por los años. Por decirle, yo fumo 20 cigarrillos, que sería una cajetilla, hace 10 años. Multiplico 20 por 10 y lo divido entre 20, que es el número de cigarrillos de una caja. Ese número que nos sale, que si es mayor a 10, es un factor de riesgo primero para tener cáncer de pulmón, ¿no? Y esto es genético, ¿no? Como sabemos, en el enfisema pulmonar también hay una parte genética que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Entonces hay un factor genético para tener la patología, pero sí un factor desencadenante como la ocupación y el hábito tabáquico, que es el mayor porcentaje. Correcto. Entonces esto quiere decir que hay factores que contribuyen efectivamente a que la gente pueda enfermar. ¿Tienen que ver con el género, con el sexo? Antes se decía epidemiológicamente que el hombre tenía mayor EPOC, pero ahora como hemos visto que la mujer ya tiene otro rol, podríamos decir, en nuestra vida, porque ahora hay mujeres que mantienen las casas, hay más estrés, entonces claro, fuman. Ahora se ha visto que 50 y 50% puede ser tanto en varones como en mujeres, ¿no? Por la actividad que ahora ya tenemos. Indudablemente, amigos, este es un hecho incontrovertible. Las damas, las señoras, se han incorporado fuertemente al quehacer cotidiano en distintas labores. Son parte activa de la sociedad y naturalmente conlleva esta actividad otros hábitos, y uno de ellos puede ser obviamente el consumo de tabaco. Usted nos ha dicho que la edad generalmente es un factor que es importante porque acontece después de los 45, pero ¿hay EPOC en gente más joven? Sí, se ha hecho un estudio, una investigadora del IVA ha hecho un estudio en alumnos de cuarto y quinto año de la Facultad de Medicina y se ha visto que tienen un índice tabáquico alto, se podría decir de 3 a 5 paquetes al año. Entonces se ha visto que también que la gente joven puede tener esta patología. Para terminar esta parte epidemiológica, le llamaremos, doctora, ¿qué porcentaje de la población boliviana, si se sabe, si se conoce, o mundial finalmente, es susceptible de sufrir de este problema?
A nivel mundial se dice que el 8% de la población va a tener EPOC, es la 4ª causa de muerte a nivel mundial. Pero acá en Bolivia, mi institución, hemos hecho una revisión bibliográfica una revisión de fichas clínicas durante 10 años y el porcentaje ha sido mayor, de 12%. Entonces, realmente existe bastante EPOC en nuestra población. Han de haber otros factores, a lo mejor. Lo que hemos encontrado más es la leña, ¿no? Que cocinan con leña. También no olvidemos que todavía en el país fuertemente en ciertas épocas hacen quemas extensas, quema de extenso territorio, ¿no? De plantas. Es un factor también importante. También es un factor de riesgo. También otro dato importante que hemos visto es que la ciudad de La Paz tiene 7 macrodistritos y de estos 7 macrodistritos los más contaminados son Max Paredes, la zona central, y en Obrajes, la zona sur. Y en este estudio que hemos hecho la revisión de estos 10 años se ha visto y sí coincide que estos pacientes con EPOC habitan por esas zonas. Esto quiere decir que además hay otros gases, ¿verdad? Ajá, la contaminación ambiental es otro factor de riesgo. Terrible. Doctora, usted ha dicho muy bien, este rato es a nivel mundial la 4ª causa de muerte, pero estuve viendo que en algunos estudios se señalan que el 2020 va a ser la tercera causa de muerte. Sí, después de las patologías cardíacas, ¿no? Por la contaminación ambiental que está existiendo y especialmente por el hábito tabáquico y porque las personas están dejando de hacer deporte. Además, muy bien. Doctora, además de lo señalado, ¿hay otros factores personales que predisponen al EPOC? Por ejemplo, la obesidad, alguna enfermedad crónica, algún hábito en particular? Más que todo se ha visto la obesidad en pacientes con asma. Es un factor predisponente para la EPOC, pero no en 100%. Correcto. Más para el asma. Se ha visto que pacientes asmáticos tienen mayor grado de obesidad. Ahora, doctora, ¿cuándo un paciente o la familia de un paciente debe sospechar que eventualmente puede estar sufriendo esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué síntomas generalmente presenta el paciente desde sus inicios, digamos un estado leve, hasta a lo mejor un estado muy grave? Ok, lo más importante en estos pacientes es que van a tener una tos. Esta tos va a ser crónica, como ya les he dicho, es durante más de 3 años, durante 2 meses consecutivos, y esta tos va a ser con expectoración. Van a escupir, el color generalmente va a ser mucopurulento, lo que nosotros llamamos que es como amarillo, y va a tener cansancio, ¿no? El cansancio, ¿cómo lo valoramos? Mediante la actividad. Generalmente podemos subir 2, 3 pisos, escaleras, pero este paciente no va a poder subir. Y otro, cuando ya está muy avanzado, es que no puede ni bañarse, no puede peinarse, no va a tener un cansancio muy notorio en la actividad física que ellos realizan. También puede tener dolor precordial y otra característica es que los dedos de las manos y los labios se van a poner morados. Al esfuerzo, lo que vamos a llamar cianosis, y generalmente la EPOC se acompaña mucho con la poliglobulia mal llamada, ¿no? Con la eritrocitosis, entonces va a acabar haciendo un daño a nivel del corazón, ¿no? Hace que el corazón crezca más, se engruese más. Exacto. Y tenga más cansancio el paciente. Y puede ser una hipertensión pulmonar, sí, pues, por este motivo. Amigos, lo que acaba de resumir en poquísimas palabras la doctora Murillo es sumamente importante. Fíjense ustedes la disminución de la capacidad para el intercambio del oxígeno del pulmón, como entre comillas compensación, va a provocar que el pacientito haga eritrocitos, un aumento mayúsculo de glóbulos rojos, cuando definitivamente ese no es el remedio, sino es algo que empeora a la enfermedad. Y por supuesto, este pacientito o esta paciente tendrá al margen de su EPOC, además eritrocitosis, que es un otro factor mórbido que afecta seriamente la salud. Hemos de seguir hablando de ello con la doctora Murillo, pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA,
Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés se ha creado para promover la igualdad, el respeto y la equidad entre los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, luchar contra cualquier forma de discriminación, acoso y vulneración de tus derechos. La Defensoría de los Derechos Universitarios está trabajando pensando en ti. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la Unidad de Transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con la doctora Carla Murillo sobre una enfermedad muy importante que sufren cerca del 12% de la población boliviana. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está caracterizada fundamentalmente por dos entidades, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La doctora Murillo tuvo a bien señalarnos las características de cada una de estas enfermedades y ahora vamos a continuar hablando de las mismas. Doctora Murillo, también usted dijo la gente se agita al caminar poca distancia y se tornan los lechos de las uñas, los labios morados, cianóticos. ¿Por qué ocurre esto?
generalmente estos pacientes, como ya hemos dicho, no va a tener un buen intercambio gaseoso. Significa que el oxígeno, ¿no?, que nosotros inhalamos o metemos por la nariz, no llega hasta la parte distal. Por lo tanto, no hay buen intercambio gaseoso y también hemos dicho que aumentan los glóbulos rojos. Entonces, como aumentan tanto los glóbulos rojos, por eso la sangre se vuelve más densa, ¿no? Entonces hay una cianosis o color azulada de los dedos, de los pulpejos de los dedos y de los labios, ¿no?, que es muy notorio. Tal vez en las mujeres no, porque como yo, digamos, se pintan rojo y no se va a notar, pero sí en los varones es muy notorio. Correcto. No solo eso, a veces en situaciones más críticas los ojos también se inyectan, ¿verdad? Y además se pueden hinchar los miembros inferiores, en fin. Sí, lo más grave, digamos, de estas patologías es que van a acabar haciendo una insuficiencia cardíaca derecha, que es ingurgitación yugular, es decir, la vena que tenemos acá va a saltar rápidamente. A nivel del abdomen va a haber un crecimiento del hígado, ¿no? Va a haber acumulación de líquido en la pancita, lo que llamamos ascitis, e hinchazón en las piernas, lo que llamamos edemas. Entonces, esto es un mal pronóstico porque el paciente ya está haciendo una insuficiencia cardíaca derecha que va a acabar en un cor pulmonar crónico. Correcto. Amigos, esto es clarísimo. La enfermedad es crónica y si no se la controla, porque de eso vamos a hablar más adelante, va a ir evolucionando. Y hay situaciones en las que el paciente no puede moverse 5 metros sin manifestar exagerados síntomas y signos. De tal manera que hay gente que, para decir algo, termina viviendo con oxígeno permanente y ni eso es suficiente. Entonces, por eso tiene importancia hablar de este tema. Doctora Murillo, entonces un paciente que no es adecuadamente controlado, que evoluciona de un estado leve a uno grave, prácticamente está condenado a terminar sus días por este problema. ¿Cómo podemos, doctora, hacer el diagnóstico clínico y laboratorial? Bueno, como ya hemos dicho, es un diagnóstico clínico. Aquella persona que tosa y escupa por más de 3 años en 2 meses consecutivos y tenga factores de riesgo de la ocupación o algo, debemos pensar clínicamente que tiene bronquitis crónica. Estos pacientes necesitan una radiografía de tórax en la cual vamos a ver que el pulmón se ve más grande de lo normal. Y también el gol estándar, o lo más importante, es una espirometría. Correcto. La espirometría es una prueba funcional respiratoria en la cual evalúa cuánta cantidad de aire hay en el pulmón y cómo están los bronquios, que hemos dicho que eran las cañerías por donde pasa el aire. Entonces, nosotros valoramos esto para ver si estos bronquios están cerrados o no están cerrados. Esta espirometría se debe hacer con y sin broncodilatador para que nosotros tengamos un diagnóstico definitivo. No podemos pedir solo una espirometría simple, siempre se debe pedir con broncodilatador para ver si revierte o no revierte, porque si no revierte hablamos de EPOC, que es, como usted ha explicado, que los bronquios se cierran y no hay buen paso de aire por estos, pero si revierte ya hablamos de otra enfermedad, que es el asma, que es otro punto a hablar. Pero aparte de la espirometría también debemos pedir una gasometría arterial. Esta gasometría arterial es para ver cómo está el oxígeno en nuestro organismo y si el paciente va a necesitar oxígeno para dormir o va a necesitar 24 horas del día. Correcto. Amigos, entonces, el Instituto Boliviano de Biología de la Altura tiene un programa destinado al estudio de la fisiología respiratoria. Obviamente incluye a estos pacientes. Cuando la doctora Murillo los incorpora, es posible de que estos pacientes puedan hacerse toda esta gama de exámenes a bajo o a ningún costo, ¿verdad? Esto nos va a explicar, por favor, doctora Murillo, pero adicionalmente el instituto tiene todos los equipos para hacer un diagnóstico correcto de esta enfermedad que, lo debo decir, no tienen otros centros hospitalarios porque no son pues de alta especialidad como lo es el IVA en este aspecto. Doctora Murillo, así es como incorporan a sus pacientitos al programa, sí, ¿verdad? Es muy importante aclarar que el IVA tiene diferentes unidades. Una de las unidades es la unidad de fisiología y fisiopatología respiratoria, en la cual mi persona y otros docentes trabajan, y nosotros hacemos estudios de la parte respiratoria. Tenemos la espirometría forzada curva flujo-volumen que debemos hacerles a estos pacientes. También tenemos la gasometría arterial con o sin oxígeno, que llamamos hiperoxia. Este es un dato muy importante, que se le pone al paciente oxígeno al 100%, oxígeno puro,
futuro para ver si hay algún shunt. Algún shunt es como decimos nosotros vulgarmente, un hueco, ya sea en el corazón o en el pulmón, que no está permitiendo ese intercambio gaseoso, ¿no? También tenemos la mecánica ventilatoria, que es muy importante para las personas que son muy gorditas y valorar cómo está el diafragma y cómo están las capacidades. También tenemos la difusión pulmonar de monóxido de carbono para ver justo la membrana que decíamos que estaba dañada. También tenemos pruebas de esfuerzo incrementada para asma y ahora ya vamos a poner en práctica la caminata de 6 minutos, que no tenemos valores de referencia. Es un proyecto que ya lo estamos haciendo, que lo vamos a empezar para tener valores de referencia en la altura, porque siempre se compara con el nivel del mar y pues nosotros físicamente somos muy diferentes y no podemos tomar esos datos. Y es muy importante lo que usted dice, cada año nosotros celebramos los días mundiales y el Día Mundial del EPOC se celebra el 20 de noviembre y siempre hacemos una actividad en la institución, tanto para alumnos y también para pacientes, y para los pacientes es sin costo. Hacemos un examen clínico y si tenemos el diagnóstico, le hacemos las pruebas de función respiratoria en forma gratuita. Amigos, esto es sumamente importante porque al margen de que eventualmente se pueda pensar que otro centro, otro lugar, de un día para otro, se pudieran dar este tipo de exámenes y beneficios a la población, lo concreto, no lo irreal, lo concreto es que el IVA dispone absolutamente de todo el equipamiento, pero además tiene experiencia, tiene gente formada en esta área. La experticia es vital y pueden estar absolutamente seguros de que se va a realizar un buen diagnóstico del estadiaje y se va a plantear en consecuencia el tratamiento. Fíjense ustedes, el IVA además tiene otra ventaja. Estos pacientes, dijo la doctora Murillo, son susceptibles de hacer cardiopatía. Y si hay problemas cardíacos ya muy avanzados, el IVA también cuenta con un departamento, una unidad de cardiología, de fisiología, precisamente de la altura, con cardiólogos especialistas, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que era muy importante que ustedes conozcan de esta posibilidad. Pero además, reiteramos, un EPOC dejado su libre albedrío y evolución va a terminar sumamente mal. En el Instituto Boliviano de Biología de Altura, además, pueden pedir otros exámenes si son necesarios, tomografías, no sé, situaciones que pueden en su momento plantear para justamente hacer el tratamiento que corresponde. Doctora Murillo, básicamente, hecho el diagnóstico y el estadiaje, ¿en qué consistiría el tratamiento para que la gente sepa básicamente cómo se trata al paciente con EPOC? Bueno, el tratamiento, como hemos dicho, que estas cañerías que están cerradas y están inflamadas, nosotros tenemos que hacer que se abra y se desinflame. Tal vez no completamente, porque hemos dicho que esta obstrucción no va a ser reversible, pero sí podemos hacer que se abra y mejore la calidad de vida del paciente. Lo que nosotros damos son broncodilatadores. Estos broncodilatadores son llamados aerosoles, que pueden ser de acción corta, como el salbutamol o ipraterol, o de acción larga, ¿no?, como el salmeterol. Entonces, pero es importante indicar a estos pacientes que no se van a hacer adictos a estos aerosoles. Tienen que usar los aerosoles porque les va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Y si es necesario que utilicen oxígeno para dormir durante la noche, también deban hacerlo. Hay una mala costumbre que dicen, no vas a usar oxígeno porque te vas a acostumbrar. Pero no, porque el oxígeno le ayuda en la noche a que exista mejor flujo a nivel cerebral y el paciente va a despertar con mejor, no va a despertar con cefalea, dolor de cabeza, mareos, ¿no? Entonces es importante que utilice broncodilatadores y si necesita oxígeno. Y otro tratamiento es la rehabilitación pulmonar. Correcto. Entonces tenemos que enseñarle a respirar al paciente. Hemos dicho que el paciente con EPOC mete aire, pero el problema es en sacar. Entonces tenemos que enseñarle a manejar mejor el diafragma, hacerle bajar de peso porque generalmente son obesos y mejorarles la respiración abdominal. La fisioterapia es lo vital, más ¿verdad? importante. Doctora Murillo, cada caso siempre ha de requerir un tipo de manejo y tratamiento. No se pueden hacer generalizaciones. Pero lo importante, además del instituto, es que en el caso
de la bronquitis crónica, a lo mejor también se encuentra un germen que debe ser tratado y se manejará con propiedad la antibiótico-terapia. Sí, ¿no es cierto? importante que el paciente con bronquitis crónica sepa la cantidad y el color que escupe, porque si aumenta la cantidad y cambia el color, significa que hay un proceso infeccioso y sí debemos dar antibióticos. Los mejores antibióticos es de acuerdo al bicho, no al cultivo que tengamos, pero como ya sabemos pueden tener Haemophilus influenza, moraxella y es mejor darle quinolonas. A veces inician con amoxicilina, pero nosotros ya somos más resistentes, ¿no? Entonces es mejor dar quinolonas, pero siempre es importante explicar al paciente que se fije el color y la cantidad que está escupiendo. Y la agitación, ¿no? Digamos, por decirle, subía 3 gradas, pero ahora subo 1 y me canso, entonces es seguro que hay una infección. Correcto. Hay otra cosa, doctora. Hay que evitar que recurran las infecciones. Sí. Entonces la vacuna contra la influenza ha de ser importante, ¿verdad? Eso es muy importante. Todos esos pacientes que tienen EPOC deben ser vacunados anualmente para la influenza, que es de forma gratuita ahora en nuestro país, pero también para la neumonía. Para la neumonía hay 2 tipos de vacuna, una vacuna que es para 5 años y la otra vacuna es que dura toda la vida, y las 2 vacunas tenemos en nuestro país. Entonces es bueno que se hagan vacunar. No significa que nunca les va a dar neumonía, pero les puede dar como una gripa, ¿no? Y no se internen. Pero es un dato muy importante que deben tomar en cuenta estos pacientes. Correcto. Amigos, como ven, por eso decíamos, la salud es responsabilidad de todos, todos podemos contribuir y cada uno en su lugar para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestro país. Esta es una recomendación porque, como lo habíamos señalado no hace poco, habían pasado 3 meses prácticamente de la instauración de la vacuna, estoy hablando de la pasada gestión, contra la influenza, y ni el 60% de la gente se había vacunado, estando a disposición, al alcance de todos y además de forma gratuita. Es que no podemos comportarnos así. Definitivamente, en esta gestión esperemos que no tengamos que comentar lo mismo. Hemos de seguir hablando con la doctora Murillo, pero ahora permítanme un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la unidad de transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la unidad de transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés se ha creado para promover la igualdad, el respeto y la equidad entre los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, luchar contra cualquier forma de discriminación, acoso y vulneración de tus derechos. La Defensoría de los Derechos Universitarios está trabajando pensando en ti. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso.
No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que es tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con la doctora Carla Murillo, nuestra invitada especial el día de hoy, sobre una enfermedad que afecta a 12% de los bolivianos, el EPOC. Doctora Carla Murillo, ya hemos hablado de los diagnósticos que pueden realizarse con precisión en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Pero, como en todo, la prevención indudablemente es muchísimo más efectiva, compartirá conmigo, es poco costosa y está al alcance prácticamente de toda la población. ¿Qué nos podría recomendar usted para prevenir y, en su caso, para acudir rápidamente al IVA en caso de sospecha? Bueno, como ya hemos dicho que la primera causa es el hábito tabáquico, lo importante es que las personas dejen de fumar, porque no solamente se hacen daño a ellas mismas, sino también hacen daño a las personas que están alrededor inhalando el humo, que a veces es peor porque existe el cáncer de las personas que no fuman, ¿no? Entonces lo primero es que dejen de fumar. Segundo es que si van a cocinar con leña, lo hagan en lugares abiertos, que no sean lugares cerrados, porque si no se pinta el techo y las paredes negras y eso significa que están más de 100 horas de exposición al humo. Y no utilicen posta de vaca porque también es un gran factor de riesgo para producir la patología. Segundo, que hay que hacer deportes, como dice todas las asociaciones, por lo menos hacer caminatas de media hora diarias. Y tercero, pues mejorar nuestra nutrición, hacer que estos pacientes bajen de peso, que comamos un poco más sano, no tantas gaseosas, comidas grasosas, que es todo lo que nosotros comemos, más carbohidratos, ¿no? Tratar de meter a nuestra alimentación vegetales, que es muy importante, y si uno ya tiene los síntomas de tos crónica, que no desaparece después de la administración de antibióticos, ve que sus labios o los dedos están morados y se cansan muy fácilmente al hacer actividades físicas que son mínimas, pues los invito a que vengan al Instituto Boliviano de Biología de la Altura, a la unidad de Fisiología y Fisiopatología Respiratoria, para que nosotros les hagamos una valoración clínica y si es necesario hacerles pruebas de función respiratoria. Gracias, doctora Carla. Algo más usted señaló y creo que de usted el consejo va a ser importante. Este momento la construcción ha crecido superabundantemente. Hay trabajos donde hay demasiado polvo y a nadie le interesa la seguridad de la gente. Hay máscaras, ¿verdad?, que protegen. ¿Por qué no les recomienda a la gente que use? El costo es sumamente bajo hasta donde yo pude averiguar y son muy efectivas.
Es muy importante tomar en cuenta estos datos, que las personas que trabajan en las obras de la construcción puedan utilizar las máscaras, que no utilicen los cubrebocas. Los cubrebocas vale un boliviano, pero no sirve para nada porque igual pasan las partículas. Hay máscaras que se llaman la M3, que son relativamente económicas, y esta tiene una vida media de 1 semana, pero le va a ayudar porque tiene un filtro donde las partículas se van a quedar y la persona ya no va a tener un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si le da la enfermedad va a tener mucho más gasto al final, ¿no? Va a ser más caro pagar a los médicos que comprarse la mascarita que es la M3. Muchas gracias, doctora Carla Murillo. Amigos, creo que ha sido este día muy importante porque gracias a la experticia de nuestra colega pudimos entender de lo que se trata la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esperemos sinceramente que haya sido de vuestro agrado esta conversación y a tiempo de agradecerle a la doctora, quisiéramos comprometerla para una siguiente oportunidad. Doctora, muchas gracias y esperamos que la próxima vez estemos comentando otro tema. Amigos, ahora permítanme ir por favor al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo un grupo de investigadores, de científicos, han desarrollado una terapéutica biológica para tratar a niños que sufren muy tempranamente de cáncer de retina. Vamos a la nota, por favor. Cada año se diagnostican alrededor de 8.000 nuevos casos de retinoblastoma en niños de todo el mundo. Se trata del cáncer ocular más frecuente en la población infantil y que supone el 11% de los tumores malignos diagnosticados en bebés menores de 1 año. La mayoría de los casos son el resultado de la inactivación del gen RB1, que normalmente desempeña un papel crítico como supresor de tumores. Ahora, un equipo internacional liderado por Guillem Pascual Pasto de un hospital de Barcelona, Cataluña, España, ha desarrollado un tratamiento potencial contra esta enfermedad llamado BCN01 a partir de un virus que infecta y mata las células cancerosas con un gen RB1 disfuncional. Según los resultados del estudio publicado en una revista conocida internacionalmente, las inyecciones intraoculares del virus lograron reducir el crecimiento del tumor y prevenir la metástasis en ratones. Asimismo, al administrar BCN01 a los pacientes pediátricos, los especialistas observaron que el virus actuaba con éxito en las células tumorales y no causaban inflamación. Actualmente, la quimioterapia es el principal método para acabar con este tipo de cáncer. No obstante, en los casos en los que el tumor se hace resistente a esta terapia, los especialistas tienen que recurrir a un procedimiento invasivo llamado enucleación, extirpación quirúrgica del ojo. Los expertos ahora trabajan para completar la fase 1 del ensayo clínico, en la que probarán la estrategia terapéutica en un máximo de 13 pacientes. Después evaluarán la seguridad y eficacia para valorar sus futuras aplicaciones. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. Nos comprometemos a volver muy renovados la próxima semana, pero como siempre, deseamos que disfrute de su familia, goce de sus hijos, aproveche el fin de semana. Definitivamente, como alguien dijo, la familia es un regalo de Dios o un gran obsequio de la naturaleza. Aprovechemos y gocemos de nuestra familia. Que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima semana. Muy buenos días.